Bélgica es un país conocido por sus ciudades medievales, su arquitectura renacentista y las sedes centrales de la Unión Europea y la OTAN. Su capital es Bruselas y sus idiomas oficiales son el neerlandés, el francés y el alemán. Su gobierno es una monarquía democrática y su rey es Felipe de Bélgica. Este país se encuentra ubicado en Europa Occidental. Su moneda es el euro y cuenta con una extensión territorial de 30.688 kilómetros cuadrados. La bandera de Bélgica está formada por tres bandas verticales iguales de colores negro, amarillo y rojo. El diseño vertical está basado en la bandera francesa, mientras que los colores fueron tomados del escudo del Ducado de Brabante. Bélgica cuenta con un total de 11.5 millones de habitantes, de los cuales el 57.1% pertenecen a la religión católica, el 6.8% a la religión musulmana y el 1% son judíos. Los village flamencos son conjuntos formados por casas, iglesias, dependencias y zonas verdes, que están estructurados con arreglo a un trazado de característico urbano o rural, construidos en los estilos arquitectónicos típicos de Flandes. Los cuatro elevadores del Canal del Centro y sus alrededores ofrecen un ejemplo muy completo de paisaje industrial de fines del siglo XIX, en excelente estado de conservación. De los 8 elevadores de este tipo construidos en esa época y a comienzos del siglo XX, los canales del centro son los únicos del mundo que se conservan en su estado de funcionamiento primigenio. La Plaza Mayor de Bruselas es un conjunto extraordinariamente homogéneo de edificios públicos y privados que datan en su mayoría del siglo XVII. Su arquitectura es un excelente compendio y una viva ilustración del nivel alcanzado en este periodo por la vida social y cultural. Los campanarios municipales de Bélgica y Francia son 23 campanarios situados en el norte de Francia y el campanario belga. Han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en 2005, ampliando así el sitio formado por 32 campanarios municipales de Flandes y Valonia, que ya figuraba en la lista desde 1999. La Catedral de Nuestra Señora de Tournai fue levantada en la primera mitad del siglo XI. La Catedral de Tournai se distingue por su nave románica de dimensiones excepcionales y su crucero con 5 torres precursoras del arte gótico. El Centro Histórico de Brujas. Sus construcciones góticas primigenias forman parte de la identidad de esta capital comercial y cultural de la antigua Europa, que estableció vínculos culturales con distintas partes del mundo. El nombre de Brujas está estrechamente unido a la escuela de pintura de los primitivos flamencos. Las minas neolíticas de sílex de Espiens-Mons datan del periodo neolítico y se extienden por más de 100 hectáreas. Son los centros de extracción de mineral más vastos y antiguos de Europa. Constituyen un ejemplo notable de la diversidad de técnicas utilizadas por el hombre prehistórico para extraer el sílex y ofrecen un interés excepcional por su vinculación directa con asentamientos humanos de ese periodo. Casa, talleres y museo Plantin Moretus. Una imprenta y una casa editorial del Renacimiento y la época del Barroco forman el Museo Plantin Moretus, situado en Amberes, que formó con Venecia y París la tríada de ciudades europeas donde la imprenta cobró más auge en sus primeros tiempos. El Palacio Stocklet es una de las edificaciones más logradas y homogéneas de la sucesión de Viena. Cuenta con obras de Koloman Moser y Gustav Klimt y encarna la ambición de crear la obra de arte total.
En la arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas se integran en una misma obra. Sitios mineros importantes de Valonia. Las 4 minas que integran este sitio cultural se extienden desde el este hasta el oeste de Bélgica, a lo largo de una franja de terreno de 170 kilómetros de largo y de 3 a 15 kilómetros de ancho. El sitio lo forman las zonas de minería del carbón mejor conservadas de todo el país, que se explotaron principalmente desde principios del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Obra arquitectónica de Le Corbusier, contribución excepcional al movimiento moderno. Repartidos en 7 países, los 17 sitios integrantes de este bien del patrimonio mundial constituyen un testimonio de la invención de un nuevo modo de expresión de la arquitectura, en clara ruptura con sus formas anteriores. Los grandes balnearios de Europa. Este sitio serial transnacional abarca los célebres balnearios situados en 7 países europeos, como lo son Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. El desarrollo de todas estas localidades se debió a la existencia de manantiales de aguas minerales en sus territorios y dan testimonio de la cultura termal europea internacional. Lugares funerarios y de memoria de la Primera Guerra Mundial frente occidental. Este sitio seriado transnacional abarca lugares situados a lo largo del frente occidental de la Primera Guerra Mundial, donde se libró la guerra entre las fuerzas alemanas y las aliadas entre 1914 y 1918, situados entre el norte de Bélgica y el este de Francia. Los componentes del sitio varían en escala desde grandes necrópolis, que albergan los restos de decenas de miles de soldados de varias nacionalidades, hasta cementerios más pequeños y sencillos, y monumentos conmemorativos individuales. Gigantes y dragones procesionales de Bélgica y Francia. La tradición de los gigantes y dragones abarca un conjunto original de manifestaciones populares festivas y representaciones de rituales. El Carnaval de Vinche. El célebre Carnaval de Vinche, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, es una de las más antiguas celebraciones de este tipo que sobreviven en Europa. La procesión de la Santa Sangre de Brujas, 2009. Todos los años en primavera, entre 30.000 y 45.000 personas acuden al centro de la ciudad belga de Brujas para presenciar la procesión de la Santa Sangre, celebrada el día de la Ascensión, 40 días después de la Pascua de Resurrección. El repertorio de ritual de las Quintas de Lovaina. Es un rito de paso en la vida de un hombre, centrado en los 10 años que preceden su 50º aniversario. Las marchas de Entre Sambre en Meus. Las marchas militares son un elemento importante de la identidad cultural del pueblo de este mismo nombre, situado entre los ríos de Sambre y Mosa, en la región de Valonia. Todos los vecinos participan en estas marchas conmemorativas de la dedicación de la iglesia de su localidad a su santo patrono. La pesca del camarón a caballo. 12 familias se dedican a la pesca del camarón y cada una de ellas desempeña un cometido especial en esta actividad. Por ejemplo, tejer las redes o coser a fondo todo lo relacionado con los caballos de tiro brambazones. La tradición cultural cervecera en Bélgica, 2016. La fabricación de cerveza y la estima en la que se tiene esta bebida forman parte del patrimonio cultural vivo de esta vasta serie de comunidades esparcidas por todo el territorio Bélgica. La tradición cultural cervecera desempeña un papel importante tanto en la vida diaria como en los eventos festivos. El Omegaan de Bruselas, procesión histórica y festividad populares anuales. Durante 2 tardes del mes de julio de cada año se celebra en el centro histórico de Bruselas una procesión religiosa y festiva denominada Omegaan, que comienza con una competición de ballesteros y una ceremonia religiosa oficiada en la iglesia del barrio de Sablón. La cetrería, un patrimonio humano vivo, 2021. Consiste en criar, domesticar y entrenar para la caza halcones, águilas, mileones y otras aves de presa. La práctica del arte tradicional de la cetrería se remota a unos 4.000 años atrás. Torneos de zancos de Namur. Los torneos de zancos de la ciudad belga de Namur son una práctica cultural ancestral cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XV. La meta del torneo es hacer perder el equilibrio y echar por tierra a los adversarios.
Riego tradicional, conocimientos, técnica y organización 2023. El riego tradicional utiliza la gravedad y construcciones hechas a mano, como canales y zanjas, para distribuir el agua desde puntos de captación del agua natural, como manantiales, arroyos y glaciares, hasta los campos. Grand Place, la plaza que surgió de sus propias cenizas, también conocida como la Grote Markt de Bruselas en flamenco, fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1998. Es uno de los mayores atractivos turísticos de Bélgica. Atomium, el ícono belga por excelencia. Este monumento fue construido en el año de 1958 para una exposición universal. Actualmente se trata de uno de los monumentos más visitados no solo de Bruselas, sino también de Bélgica, que hace honor a la ciencia y a su importancia en el mundo moderno. Mackenpies. Esta pequeña y célebre estatua de bronce representa un niño pequeño desnudo orinando dentro del cuenco de la fuente y conforma otro de los símbolos de la ciudad, así como otro de sus principales atractivos turísticos. Palacio Real. Construido entre los años 1820 y 1826, es un antiguo alojamiento de los reyes belgas. En la actualidad sigue construyendo una de las sedes oficiales de la monarquía. Esta impotente construcción cuenta con 5 plantas, 3 patios y un colosal jardín. Iglesia de San Nicolás. Se trata del primer edificio monumental que capta tu atención en el centro histórico de Gante. Se encuentra ubicada en la animada y brillosa Plaza del Mercado de Grano. La iglesia adquiere su nombre de San Nicolás de Bari, patrono de los mercaderes, burgueses y marinos que ayudaron a pagar las obras de construcción del edificio en el siglo VIII. El puerto de Gante. El puerto medieval de Gante, en Flandes, se encuentra a orillas del río Lys y destaca por sus 2 muelles, el muelle de grano y el muelle de hierbas, ambos conectados por el puente de San Miguel, cercano a la iglesia de San Miguel. El castillo Gerardo el Diablo. Con un nombre que pueda ser un poco aterrorizante, este castillo se encuentra junto al río Escalda y fue construido en el siglo VIII por el hijo del vizconde Fantecec III. La Plaza Sint-Birleplein, situada junto al castillo de los condes de Flandes. En ella se celebra antiguamente el mercado del pescado. Por este motivo, en una de las esquinas de la plaza podrás ver la lonja del pescado, en cuya fachada podrás ver la escultura del rey Neptuno y 2 caballos acuáticos. Estos últimos simbolizan los 2 ríos de la ciudad, el Escalda a la izquierda y el Lys a la derecha. Grote Markt se refiere a la Plaza Mayor y se trata del corazón de la preciosa ciudad de Brujas y de su centro histórico. Se encuentra rodeada por edificios medievales y sus pintorescas y originales fachadas, de entre los cuales destaca la impresionante torre campanario Belfort. Muelle del Rosario. En este bonito muelle encontrarás uno de los canales más importantes, el Giver. La recomendación es verlo al menos 2 veces, de día y de noche. Se trata de uno de los atractivos turísticos más visitados y fotografiados de Bélgica, rodeado de fachadas clásicas y edificios medievales para meterte de lleno en un cuento de hadas. Paseo por los canales. Es uno de los imprescindibles si visitas Brujas, ya que es también conocida por ser la Venecia del Norte. De este modo podrás disfrutar de los canales más bonitos de su centro histórico y darle a tus sentidos una buena dosis de inspiración. Catedral de San Salvador. Esta catedral es la más antigua de Brujas y en ella encontrarás una torre de 100 metros de altura del siglo XII, coronada por su aguja de estilo gótico. En su interior podrás disfrutar de numerosas obras de arte como sillas de madera, tapices, tumbas, un altar, pinturas y distintas esculturas. La estación de Amberes. Se trata de una de las estaciones ferroviarias más bonitas del mundo, tanto que es conocida por ser la Catedral de las Estaciones, cuya fachada está diseñada bajo el estilo barroco. En su interior descubrirás su impresionante vestíbulo coronado por una cúpula acristalada. El barrio de los diamantes. Dicen que cerca del 85% de todos los diamantes en bruto y el 50% de los pulidos del mundo pasan por Amberes, por eso es conocida como la ciudad de los diamantes. Gastronomía. Las frites son patatas fritas en grasa de buey. Son más que un plato típico, un auténtico símbolo del patrimonio nacional belga.
Solo así se explica que tengan hasta un museo propio, el Fried Museum de Brujas. Suelen acompañarse con alguna salsa compuesta por mayonesa y especias, como la salsa andaluza. Mejillones al vapor, siempre servidos con frités, son la guarnición de las patatas. Este plato tuvo su origen en las costas del país en el siglo XX. Tiene su secreto en las salsas con las que lo aderezan, al vino blanco, provenzal y mantequilla de ajo. Las coles de Bruselas, odiadas por muchos, amadas por otros tantos, no podían faltar en esta lista por autóctonas y por ser un acompañamiento habitual de los otros guisos más contundentes, como el estofado de conejo, pollo, salchichas, pescado o costillas de cerdo. Carbonades flamandes, o lo que es lo mismo, carne estofada en cerveza belga y cebolla. Tiene mucho sentido que se utilice una bebida nacional como la cerveza, que abunda y no solo en cantidad, sino en calidad. Efectivamente, también se acompaña de patatas fritas y no tiene sabor a alcohol. Endivias. En Bélgica se preparan las chicons au gratin, que son endivias envueltas con jamón y gratinadas con salsa de queso. Fricandel. Es la versión belga del hot dog, pero a diferencia de los perritos tradicionales, en este caso la salchicha está frita y no cocida, y puede servirse sola, sin pan. Se acompaña de salsa de ketchup, mayonesa y cebolla troceada. Quesos. Los belgas cuentan con más de 80 variedades de quesos, muchos más de los que hay en Suiza, Holanda y Francia juntos. Más que como un aperitivo, los quesos se toman de postre después del plato principal. Chocolate. Si hay un aroma que define a Bruselas y a toda Bélgica en general, es el del chocolate, apreciadísimo por viajeros y vecinos. Hay más de 100 tipos de chocolate belga y la especialidad son los pralinés, bombones rellenos de almendras o avellanas confitadas en caramelo. El gofre. Es otro dulce icónico de Bélgica. Los hay por todas partes y son habituales a la hora del almuerzo, la merienda o simplemente como un tentepié rápido y calientito. Se suele acompañar de chocolate derretido, nata y azúcar. La cerveza. En el apartado de las bebidas, la reina indiscutible es la cerveza artesanal. Hay registradas más de 300 variedades a nivel nacional que todavía se resisten a caer en las garras de la globalización, porque su producción es limitadísima, tanto porque muchas de ellas solo pueden probarse en las propias abadías en las que se producen o en los bares que las comercializan.